Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hablaremos hoy de lo que está trazando la agenda pública, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, y vinculado a esto, plantear nuestra posición, discutida ayer en nuestro espacio público y abierto de discusión que tuvimos en la sede de Compromiso Socialista, en torno a la propuesta del senador Jorge Larrañaga de reformar la Constitución bajo el título de su campaña Vivir sin miedo, ¿verdad? Bueno, fue una propuesta que se planteó, digamos, públicamente de nuevo este fin de semana, el sábado, pero que obviamente el contenido de la reforma constitucional ya se conocía previamente, dado que la campaña de Larrañaga involucró la junta de firmas, ¿verdad? En particular, una de las cuestiones que debemos abordar, ¿no?, como toda organización política, es reconocer que existe un problema, que es el problema de la seguridad pública. Pero tal vez desde la izquierda debemos hacer la salvedad de que sobre todo el problema de la seguridad pública lo viven y lo sienten los trabajadores, ya sea por un lado en los barrios donde viven sobre todo los trabajadores, como en sus lugares de trabajo, que son en general donde han estado las rapiñas y los asesinatos violentos, ¿verdad? Con números oficiales del Ministerio se puede constatar que los lugares donde mayor creció el delito han sido los barrios Casaballe, Nuevo París, Colón, Peñarol, La Valleja, La Paloma, Tompkinson, Unión, Punta de Rieles, Paso de la Arena, Villa García y El Cerro. Mientras que por otro lado, los barrios donde menos ha crecido el delito son Punta Carretas, Pocitos, Carrasco y Punta Gorda, que en particular podemos decir que son desde los barrios donde vienen algunas de estas iniciativas, ¿no? A veces son digamos, la gente de clase más alta que pide mayor seguridad, mayor represión, cuando en definitiva, viendo los números, son quien menos lo sienten, ¿no? Así es. ¿Y qué significa que los trabajadores son los más afectados? Significa que los trabajadores, primero, muchos puestos de trabajo son los que están más expuestos. Siempre ponemos el ejemplo, cuando asaltan un supermercado no es a su dueño o al gerente al que asaltan, sino son las cajeras, los quienes están ahí trabajando, digamos, son los más realmente expuestos, sobre todo a la violencia de ese tipo de delitos. Y por otro lado, en cada uno de estos barrios que mencionaba Valeria, el problema de la seguridad, además de la sensación de inseguridad, modifica de manera clara la vida cotidiana de los trabajadores, ¿verdad? Modifica la forma, la hora en que voy a hacer los mandados para que no esté oscuro, el camino que recorro para que esté más iluminado, quien se levanta para acompañar a su hijo, su esposa, en la parada del ómnibus, el que se toma un taxi por unas pocas cuadras porque tiene miedo de caminar por determinado lugar. Es decir, se ve modificada la cotidianeidad debido a este problema. Y tenemos el hecho de que esta misma semana, el pasado lunes, el Ministerio del Interior difundió las cifras oficiales, reconociendo en cifras el problema. Y nosotros agregamos que lo que deberían reconocer es el fracaso con respecto a manejar este problema, ¿verdad? Los números hablan de un aumento de las rapiñas para el 2018 de un 53% con respecto al año anterior, un 45% de aumento en los homicidios, ¿verdad? De los cuales además la mitad prácticamente continúan sin ser aclarados. Es decir, los números, si nosotros tenemos aquí frente a nosotros una gráfica que muestra visualmente e impactan, después la encontrarán en nuestra página web, cómo han aumentado los delitos y sobre todo los delitos violentos, y han aumentado de manera continua, ¿no? Nosotros hemos ido a investigar los datos del año 89 a la fecha y solo aumentan. E incluso para el año 2018, con respecto al año 89, el número concreto es que la cantidad de delitos violentos está en unas 20 veces más uno que otro, ¿verdad? Es decir, pasamos por la crisis del 2002, que fue un momento muy difícil en esta materia también para el país, y hoy estamos en números aún más superiores que en ese momento. Sin embargo, algo que nosotros nos interesa recalcar es que el fracaso de este modelo, ¿no?, de cómo conducir la política en seguridad, no tiene que ver con una poca voluntad o, digamos, una falta de dureza en el gobierno a la hora de reprimir o de incrementar, digamos, las formas en las cuales sí, no hay llevar falta adelante. De voluntad de reprimir, ¿no? Exacto, no hay falta de voluntad de reprimir.
En particular, desde la apertura democrática, sobre todo en lo que ha sido la cartera del ministro Eduardo Bonomi, no ha parado de crecer el dinero destinado al Ministerio del Interior. Por una parte, es verdad, hay que hacer la salvedad de que se han, subido algunos salarios que estaban muy sumergidos, ¿no? Que venían sumergidos. Pero si vemos los números, en realidad lo que sobre todo se ha hecho es invertir en un montón de tecnología y en armamento, ¿no? Para potenciar las distintas, digamos, destacamentos, digamos, que tiene la policía. Existe desde hace varios años en nuestro país un consenso dentro de la mayoría del sistema político en materia de seguridad pública. Si bien obviamente ahora en este año que estamos atravesando una campaña electoral, algunos sectores utilizan con mucho oportunismo y demagogia el malestar social que genera el tema de la seguridad y la sensibilidad que trae este tema, lo que podemos decir es que la propuesta de Larrañaga profundiza el camino que ya se viene trazando y que los números muestran que ha fracasado. Nosotros tenemos la obligación de mostrarle al pueblo uruguayo que el rumbo que lleva adelante el gobierno del Frente Amplio y que la de Larrañaga, por más que se quiera presentar distinto, es más de lo mismo, no es una solución para los problemas de seguridad, sino que incluso los agrava, ¿no? Exactamente. En particular, este documento que menciona Federico fue un documento de consenso en el 2010, ¿no? Cuando asume el segundo gobierno del Frente Amplio, y que fue un acuerdo multipartidario de todos los partidos que en ese momento tenían representación parlamentaria, es decir, el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Es decir, que la política que se lleva adelante desde el punto de vista de seguridad y de represión del delito, digamos, el sistema político en su mayoría están de acuerdo, ¿verdad? Así es. Los acuerdos multipartidarios del año 2010, que participaron Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, fueron después lo que era la base del documento que públicamente el Ministerio del Interior, encabezado por Bonomi, presentó como Por la Vida y la Convivencia, ¿verdad? Que era una escalada del aumento represivo y una escalada del aumento de las penas, lo que muchos llaman inflación punitiva. Y aquí podemos ver con números por qué esto es un fracaso, porque así como podemos mostrar los números del aumento de rapiñas, de delitos, de homicidios, números que son oficiales, los puede buscar cualquiera hoy en las estadísticas del gobierno, del Ministerio del Interior, uno puede encontrar también las estadísticas de cantidad de gente presa. Y Uruguay llegó en el mismo 2018, que tiene su máximo histórico de delitos, a su máximo histórico de cantidad de gente presa, más de 11.000 presos en el país. Récord histórico, nunca Uruguay tuvo tanta gente dentro del sistema penitenciario, y récord regional. Uruguay es el país con mayor cantidad de presos acorde a su población, es decir, presos per cápita de América del Sur, ¿verdad? Y de América Latina solo estamos por debajo de países como México. Lo cual habla de que encerrar más gente no es la solución. De hecho, cualquiera que hoy esté informado y conozca la situación carcelaria del Uruguay, comprende fácilmente que el sistema carcelario uruguaya solo es un elemento más de aumento de esta problemática, ¿verdad? Lugares como el COMCAR son lugares que reproducen la espiral, sobre todo del delito, pero sobre todo de violencia. Y además las últimas estadísticas muestran también que la reincidencia, es decir, quienes salen después que pasaron un tiempo en el sistema carcelario, vuelven a reincidir, y el número es de más del 60%, es decir, 2 de cada 3 personas que son liberadas vuelven a reincidir. En parte porque no hay ningún plan, no hay ningún seguimiento, no hay ninguna apuesta ni a la rehabilitación en el sistema carcelario, ni a la reinserción de la persona en la sociedad, ¿no? Este tema es particularmente sensible en lo que tiene que ver la seguridad. Para nosotros es un tema central, el tema del sistema carcelario, ¿verdad? Cómo está llevado adelante y cómo habría que reformarlo para que no cumpla este objetivo que mencionaba Federico, que es el de reproductor de violencia. Ayer nos decía una persona, mientras estábamos en vivo, una universidad del delito, ¿no? Que es como hoy en día funcionan estas cárceles. Sin embargo, frente a la evidente, digamos, fracaso, el evidente fracaso de este tipo de cárceles, el gobierno no tuvo mejor idea que conformar otra megacárcel, que aparte es por participación público-privada, lo cual podríamos extendernos, pero no vale la pena hoy, respecto a generar aparte un negocio en torno a la reclusión de personas, pero no se le ocurrió mejor idea que hacer una cárcel para otros 2.000 reclusos,
Es decir, para que estén de nuevo hacinados y en ese lugar, en vez de, por ejemplo, pensar alternativas, cárceles más chicas o otra de las ideas que debería surgir desde el sistema político es, bueno, ver qué tipos de presos hay, ¿verdad? Un censo carcelario. Luego sobre eso vamos a profundizar. Sin embargo, todas estas iniciativas que se han llevado adelante por parte de los sucesivos gobiernos desde la vuelta a la democracia, no han, por ejemplo, tocado lo que han sido lo que es el crimen organizado, el narcotráfico o los conocidos delitos de guante blanco, ¿verdad? Que en definitiva son la base material sobre la cual se desprenden y se sustentan estos otros microdelitos, entre comillas, que podemos mencionar, como, por ejemplo, las rapiñas que se mencionan. Es decir, entonces, desde el punto de vista discursivo, tanto Larrañaga como también el Frente Amplio y Bonomi en su cartera quieren paliar de forma cosmética, ¿no? Maquillar un poco con soluciones que atañen a las cuestiones más, a las consecuencias del problema y no a las causas, ¿verdad? Justamente, la reforma constitucional que propone el senador Larrañaga, que son 3 cosas. La primera es, él propone crear un cuerpo para la seguridad interna llamado Guardia Nacional, que estaría conformado por militares en la órbita del Ministerio de Defensa con coordinación con el Ministerio del Interior, que es quien tiene hoy a cargo a la policía, ¿verdad? Además tiene otros dos cambios. Coloca a nivel constitucional la posibilidad de la cadena perpetua, es decir, el aumento de la pena a lo máximo posible, y habilita los allanamientos nocturnos con la única discrecional del juez, cambiando sustancialmente el concepto que tiene la Constitución del hogar como un sagrado inviolable. Todos estos elementos de afirmarse, de modificarse la Constitución, implican un profundo avance en la capacidad de represión del Estado, y un resultado favorable del plebiscito en octubre sobre esta modificación reflejaría que hay un sentir favorable de la ciudadanía hacia un aumento de la represión. Pero nosotros queremos oponernos a la propuesta de Larrañaga de vivir sin miedo, planteando que es un camino que es más de lo mismo, es más de lo mismo que ya se viene aplicando en los últimos años y que los hechos son claros. Y vamos a algunos ejemplos, ¿no? En el año 2010 se creó la Guardia Republicana. Se incorporó a sus filas una enorme cantidad de efectivos provenientes del Ejército. Se complementó porque fue la fusión de la vieja Guardia de Coraceros con la Guardia Metropolitana. De ahí salió la Guardia Republicana y se le dio una inyección de personal desde efectivos del Ejército Nacional. Y se le dio jurisdicción nacional, es decir, se rompió con el principio que está en la Constitución de distribución de la autoridad, porque la Guardia Republicana, que es una policía militarizada hoy en el Uruguay, funciona bajo la estricta jerarquía del Ministro del Interior y por lo tanto también del Presidente de la República, y rompe con la forma en que está organizada la Policía Nacional. O sea que en definitiva los militares ya están en la calle, ¿verdad? Podríamos decirlo, ¿verdad? Nosotros creemos justamente que este argumento que, por ejemplo, el Frente Amplio quiere oponerse, ¿no? Sobre todo sectores que se plantean siempre como antirrepresivos, como Casa Grande, El IR, ¿verdad? Referencias de estos sectores como Constanza Moreira o Rafael Paternain, muchas veces tienen un discurso contra la represión, aunque en los hechos, cuando miramos qué votaron en el Parlamento, votaron lo mismo, ¿verdad? Son los mismos que votan los cambios del Código Penal, son los mismos que después le dan presupuesto al Ministerio del Interior, los que habilitan las tropas en el G20, etcétera, etcétera. Además, después estos sectores en general pecan de una hipocresía importante entre el discurso y los hechos. Bueno, después otro de los aspectos que menciona, o sea, ¿por qué nosotros decimos que es más de lo mismo, ¿no? ¿Por qué entendemos que es una profundización esta política? Como mencionábamos, el presupuesto del Ministerio del Interior no ha dejado de aumentar en los últimos años, e incluso la tecnificación en el Ministerio. Por ejemplo, la utilización de software conocidos como, por ejemplo, el Guardián, que se compró hace unos años, o incluso otro software más reciente que se utiliza para detectar zonas rojas y supuestamente prevenir futuros crímenes, cuando en realidad lo que terminan haciendo este tipo de software es, de alguna manera, zonificando, digamos, decir, bueno, estos son los barrios rojos, las zonas rojas, y de alguna manera criminalizando la pobreza, ¿verdad? Así es. Y permitime agregar, también bajo la justificación de combatir el delito, y con este presupuesto, que por cierto hay que decir, todo el presupuesto que va al Ministerio del Interior es en medio de otros presupuestos, exacto, ¿no? Después aparece el problema de la vivienda, la educación, el presupuesto de la educación y demás. Pero justamente con el presupuesto del Ministerio del Interior y con la justificación de combatir el delito, se compran, por ejemplo, las cámaras de videovigilancia, además del sistema como el Guardián, ¿no? Ambos sistemas, la videovigilancia y el Guardián, que permite detectar llamadas, correos electrónicos y demás, se compran
bajo la justificación de combatir el delito. Vemos que evidentemente muy útil no ha sido por lo que son las cifras del delito y sin embargo después se utilizan como pasó en la marcha por el agua el pasado viernes, se monta todo un operativo que se gasta una cantidad enorme de recursos, de estos recursos que mencionamos, para perseguir a 2 militantes sociales acusados de generar disturbios que después los liberaron en la mañana siguiente porque evidentemente no tenían acusación real. Pero sobre todo hay que destacar qué está haciendo el Ministerio del Interior. Persiguiendo militantes sociales con todos los recursos que se le da, no logra controlar el delito, pero se dedica a perseguir a 2 militantes sociales cualquiera de base que nada tienen que ver, digamos. Ahí se muestra cómo bajo el discurso de combatimos el delito, lo que se aumenta es el aparato represivo del Estado que después se usa para todo. Lo mismo podemos decir de la Guardia Republicana, ¿verdad? Se aumenta su dinero, su poder de fuego, su armamento, y después ya hay que acostumbrarse a verlos no combatiendo el delito, sino en los espectáculos musicales, en los espectáculos deportivos, controlando manifestaciones sociales. Es decir, bajo la justificación de una cosa que tiene legitimación social, se termina utilizando para otra. Bueno, en el mismo sentido, hace pocos años, en el 2016, se crea el Programa de Alta Dedicación Operativa, el PADO, que de nuevo, según los justificativos, tiene que ver con, bueno, dado el incremento de los delitos violentos, se lleva adelante este programa. Y en realidad después los terminamos viendo patrullando en realidad en los barrios periféricos. Y en particular los efectivos del PADO forman parte en gran mayoría de lo que se llama el grupo de reserva táctica de la Guardia Republicana. Es decir, es la policía más preparada justamente para reprimir y para, digamos, de choque, ¿no? Y al momento de su creación contó con 1.000 efectivos y solo en el año pasado ya se aumentaron a 1.700 más. Provenientes del Ejército Nacional. Provenientes del Ejército, de nuevo, ¿no? Entonces, en definitiva, los militares ya están en la calle, lo podemos decir de esa manera. Y en particular, este programa tiene jurisdicción en los barrios de Cerro, Casabó, Marconi y Casavalle. De nuevo, de alguna manera criminalizando la pobreza, ¿no? Generando cierta idea de que estos son los barrios violentos. ¿Y por qué decimos criminalizando? Porque si vamos a los números, que es lo que siempre planteamos, la tasa de procesamiento de los detenidos por el PADO es del 2%. Es decir, el programa PADO satura los barrios, los estigmatiza fuertemente. Exacto. Y además es ineficiente. De cada 100 personas detenidas por el PADO en la calle, solo 2 personas son efectivamente encontradas culpables de algún delito. Es decir, a los otros 98 se los detiene por portación de cara, digamos, porque al oficial de la policía que está ahí, del oficial de la republicana que está ahí, le parece que tal persona es sospechosa y lo detiene. Como planteamos muchas veces, cualquiera que ha visto una detención policial podrá ver que la amabilidad no es la regla, sino todo lo contrario. Sobre todo en esos barrios donde la policía realmente actúa con muchísima impunidad. Lo que marca una importante criminalización de la pobreza en los barrios periféricos de la capital. Por eso, en definitiva, cuando se dice que esta propuesta de Larrañaga es muy distinta o, digamos, desde algunos sectores se les busca oponer a esto, en realidad hay que decir que es básicamente más de lo mismo. Esta legitimación social que hoy tiene la policía, que hoy capaz no nos resulta tan raro que podamos estar, como nos contaban ayer en nuestro espacio abierto, una persona tomando sol y de repente vienen unos policías y le piden los documentos porque sí. Esa legitimación social, digamos, los culpables de esto que sucede, en definitiva es el gobierno, que le ha dado también esta impronta al Ministerio del Interior y que se ha llevado, lleva esta política de esa manera, ¿verdad? Por eso nosotros creemos que hay que ponerse a la reforma de Larrañaga, pero que el argumento que, por ejemplo, utilizan en algunos sectores oficialistas de que no queremos militares en la calle, nosotros lo compartimos, pero lo consideramos totalmente incompleto e insuficiente. ¿Por qué? Porque ya durante la administración de Bonomi y del Frente Amplio al frente de esta materia, hay una legitimación muy fuerte de la militarización de la seguridad pública. Vamos a mencionar 2 hechos. Hay un importante avance de los militares en seguridad pública con la ley que se aprobó a partir del 2010 de utilización del personal militar en la guardia perimetral de las cárceles. Y para peor, durante el año pasado se aprobó, y hay que decirlo por unanimidad del Senado, es decir, hay un consenso entre el Frente Amplio y la oposición de derecha, de que las Fuerzas Armadas tengan tareas de vigilancia y apoyo a los organismos policiales a unos 20 kilómetros de la frontera. Es decir, ya hay tareas policiales vinculadas al ejército. Y siempre mencionamos, porque la ética así lo manda, del 2004 en adelante, el Parlamento uruguayo aprobó siempre por amplísima mayoría el envío de tropas uruguayas a la ocupación ilegítima que tiene la ONU en el hermano pueblo de Haití, y donde el Ejército Nacional, entre otras tareas,
han participado y se entrenaron en la seguridad interna de dicho país, siendo parte de varias violaciones de derechos humanos que han estado constatadas, ¿verdad? Por lo tanto, hay una clara legitimación de que los militares tengan tareas policiales, una línea que viene desde el propio gobierno, ¿verdad? Y con consenso con los partidos tradicionales. Ahora, de nuevo, ¿no? Volviendo al principio, nosotros como organización política de izquierda no podemos hacer, mirar para el costado y creer que, bueno, no existe este problema y no hay que solucionarlo. No, existe y hay que solucionarlo, pero para nosotros es fundamental el problema en el sistema carcelario. Es decir, para nosotros lo primero que habría que hacer y que se puede hacer hoy, no hay que hacer ninguna reforma constitucional ni mucho menos, es realizar un censo carcelario para conocer cuál es la población recluida y organizar en base a ello cárceles. Para nosotros no puede haber cárceles que tengan más de 100 personas recluidas porque la cantidad de personas genera esta espiral de sí, el hacinamiento. Exacto, el hacinamiento genera esta espiral que mencionaba Federico. Hay que combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que es desde donde nace la delincuencia, y estos delitos sí hay que reprimirlos fuertemente porque son las cabezas que generan los otros microdelitos. La prohibición, obviamente, de la trata de personas y la explotación sexual. Y también el juicio, prisión y confiscación de bienes para todos los corruptos, que es lo que decíamos, ¿no? Los delitos de guante blanco nos están tocando. Bien, y por último, estas medidas concretas que acaba de poner Valeria sobre la mesa son medidas que nosotros creemos se pueden implementar ya. Hay que terminar las megacárceles, hay que cambiar el modelo de reclusión y demás. Pero corresponde también plantear que las causas reales del aumento del delito y de la violencia en los mismos residen en el modelo de país que las clases dominantes quieren y que los gobiernos blancos, colorados y del Frente Amplio han promovido, ¿verdad? El actual esquema económico que ha precarizado el trabajo, que expulsa a miles del campo hacia la ciudad, que provoca una disminución del salario o directamente la exclusión de enormes cantidades de personas del mercado laboral, lleva a rompimiento del tejido social y es la causa real de estos problemas. Cuando se estudian los motivos por los cuales una persona comete actos violentos, más allá de las circunstancias y sin excluir motivaciones, otras motivaciones distintas, es muy claro que el principal objetivo es satisfacer algunas necesidades materiales. Y por supuesto, no estamos justificando el delito con esto, pero es necesario tener presente si se quiere realmente comprender el problema para buscar soluciones reales. Las consecuencias del modelo que despobló el campo y hace crecer las ciudades, principalmente la ciudad de Montevideo y su área metropolitana, hacen que convivan riqueza y pobreza al mismo tiempo. Que quienes sufren carencias de todo tipo tengan frente a sus ojos el desperdicio de los que se benefician y enriquecen con el actual modelo económico. Si sumamos el incentivo al consumo material que se promueve incluso desde el gobierno, ¿no? Cuando te hablan de que la cantidad de gente que compra en los shopping, la cantidad de gente que pasa por los peajes, es decir, la medida del éxito y la felicidad individual va en la capacidad de consumo, junto con la propaganda comercial que está dirigida a los que pueden pagar, pero que les llega a todos, y esto aumenta la frustración de quienes están marginados, podemos entender una parte importante de las causas del problema, ¿verdad? La evidencia del consumo de lujo al lado de las necesidades insatisfechas genera para nosotros el ambiente propicio para la proliferación del delito. Y ensalzar la sensación de inseguridad, esto que promueve que los hombres se retiren de la esfera pública a la esfera privada, que la gente tenga que preocuparse nada más que de sí mismo y reclamar al Estado que les asegure una protección más vigilante, termina siendo una contradicción, termina siendo una necesidad para quienes aplican un modelo económico que perjudica a las grandes mayorías en beneficio de una minoría, esta necesidad de que haya una sensación de inseguridad permanente y que la solución que encuentre cada persona sea en la intimidad de su hogar, en recluirse, ¿verdad? Y salirse de la discusión pública. Bueno, simplemente para finalizar, como siempre, les dejamos nuestras redes, nos pueden escribir, dar su opinión y también vamos a estar profundizando esto sobre una declaración pública que sacaremos desde Compromiso Socialista, así que allí algunos aspectos que por ahí quedaron por fuera de la audición los vamos a poder desarrollar. Así que bueno, como siempre, gracias y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, hasta la próxima.